Muy buenos días a todos. Hoy vamos a estar meditando en el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 1 al 13. En el pasaje de hoy nos encontramos con dos reyes del norte, Joacás y Joás. Dice el versículo 1 que Joacás reinó 17 años, mientras que Joás reina 16 años. Así lo afirma el versículo 10. Lamentablemente en ambos casos los reinados fueron calificados como malos delante de los ojos del Señor. Los versículos 2 y 11 nos dan sendos detalles de su reinado. Así que no se apartaron de los pecados de Jeroboam, que hizo pecar a Israel. Y el pecado siempre trae consecuencias. Por causa de ello afirma el versículo 3 que se encendió el furor del Señor contra Israel y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por mucho tiempo. Y nótese la ironía del pasaje. Por un lado tenemos a padre e hijo incumpliendo la voluntad de Dios y siendo catalogados como malos reyes ante los ojos del Señor. Y por el otro tenemos a las naciones extranjeras con un padre e hijo oprimiendo al pueblo de Dios durante mucho tiempo. Indudablemente hay una cuestión generacional en el pasaje. Una generación perversa será castigada por una generación de reyes extranjeros enviados por Dios para cumplir con su juicio. Pero la cuestión no solamente es generacional, sino también es nacional. Inesperadamente, en el versículo 4 nos cuenta que el rey Joacás implora el favor del Señor. Y el versículo 5 nos muestra al Señor respondiendo a la oración al enviar un libertador. Nótese lo interesante, ese libertador no tiene nombre y apellido, o en realidad sí lo tiene, pero el texto no lo especifica. Llama la atención que en una narración llena de nombres propios, de detalles de la vida de personas, se omita el nombre del libertador enviado por Dios. Probablemente esto sea con un propósito teológico, esto es, recordarle al pueblo de Dios tiempos de antaños, más específicamente el tiempo de los jueces, cuando el Señor les enviaba una y otra vez libertadores para salvarlos de la opresión enemiga. Como nación, ellos también habían sido rescatados una y otra vez por el poder de Dios a través de un libertador. Pero en vez de volverse al Señor, la nación siguió perpetuándose en sus pecados. Y así lo vemos también en el versículo 6. Dice que sin embargo no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, quien hizo pecar a Israel y anduvieron en ellos, y también el árbol ritual de Acera seguía en pie en Samaria. El pecado entonces sigue reinando en Israel a nivel generacional, como también a nivel nacional. Pensamos cómo el ser humano entonces tiene el corazón tan duro como para oponérsele al Señor de manera continua. O sea, no solamente el padre, sino también el hijo, y luego el nieto y el bisnieto. Y así una generación y así todo un país, una nación entera, una humanidad se rebela en contra de nuestro Señor. No exageraríamos si afirmamos que la humanidad estaría perdida, de no ser por la mano misericordiosa del Señor interviniendo. Porque sí, nótese que cuando el Señor les envió el libertador, no se trata del hecho de que el pueblo se haya humillado, lo que catalizó la respuesta de Dios. O sea, lo que lleva a la salvación no es la humillación del pueblo, sino la misericordia misma de Dios, que ha respondido más allá de que es un pueblo que se revela una y otra vez. Se trata de la misericordia de Dios. Si agregamos una nota de color, podemos ver que en estos 33 años de miseria espiritual son contrastados por los 33 años de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que por excelencia es nuestro libertador, el Salvador enviado por Dios para librarnos de la rebeldía espiritual y el pecado continuo. Así como Dios ha tenido misericordia de un pueblo inmerecedor de su gracia en aquellos tiempos, hoy hemos alcanzado misericordia divina por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solo que en esta ocasión la gracia o el arrepentimiento no es temporal, sino que permanece eternamente en nuestros corazones. Claro, ahora podemos elevar un agradecimiento continuo por obra y gracia de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Es la gracia de Cristo lo que precisamente nos da esperanza en las generaciones venideras y en la familia, en la iglesia, incluso en nuestro querido país. Un pueblo formado por Dios para anunciar las bondades de aquel que nos tuvo misericordia a pesar de nuestras continuas rebeliones, y ahora que es un pueblo que vive eternamente delante del trono de gracia sin temores ni miedos, sino agradecimiento continuo. Vivamos entonces con un agradecimiento eterno por su gracia incomparable, hoy y por la eternidad. Amén.